Buenos días, gente. Vamos a hablar sobre el anarquismo y su posición política en la coyuntura actual española. Bien, grandes proverbios tiene el anarquismo, como si te sabes gobernar, ¿para qué dejas que te gobiernen? Tu violencia es tu impotencia. Incluso han adoptado el famoso Conócete, véncete de Delfos, etcétera. En definitiva, perdón, que se me ha movido la hoja. En definitiva, como decía, autocrítica, autogestión, evolución personal, solidaridad, ética humanista, ecuanimidad, empatía, pedagogía, diplomacia, diálogo, escucha, etc. etc. ¿Mm? O sea, potenciar el humanismo al ser humano, del ser humano al límite consciente y constantemente. Algo así como los masones, pero los masones con la Biblia, con lo cual prefiero la verdad el anarquismo. ¿Mm? Pero los más altos, etc., mejores y todo eso, ideales que ellos, la verdad es que hay que reconocerles el favor de predicar. ¿Mm? En realidad estos ideales no son nada sin intentar llevarlos a la realidad. Y para esto hace falta más que hablar y escribir y pensar y todo eso que hacen ellos, que no es suficiente. Vamos a decir por qué y vamos a explicarlo. Los narcos se dicen autónomos, pero casi ninguno vive siquiera de una cooperativa. No. Viven de trabajos normales y corrientes. Ni siquiera son autónomos muchos de ellos. Bueno, como los demás. Se buscan la vida como buenamente pueden, como los demás. Algunos ya hablaremos que incluso de malas maneras. En definitiva es que no tienen los pies en la tierra. Y lo digo porque no hacen realmente apenas asambleas, mucho menos están para parar desahucios siquiera, ni siquiera participan en parar el fascismo como ahora en estas elecciones del 28 de abril de 2019, y mucho menos no ya como la ministra Monsení, que participó en un gobierno de izquierdas en la Segunda República de Sanidad, ayudando así a muchísimas mujeres, extendiendo muchísima información, feminismo, práctico, de salud, bueno, pues de todas esas cosas, ¿no? Ayudando a las prostitutas, etc, etc. Es que ya en una desgraciada y obligada guerra fuerza mayor para defender la democracia como lo hizo Durruti. El gran Durruti que era como una muralla para los franquistas en Aragón. Por eso de la famosa columna de Urruti, en el cual hay un grupo de música muy interesante. La verdad es que es una música muy interesante. Bien. Aunque puntualmente y estratégicamente, y dado que son supuestamente los más evolucionados como personas éticamente, solidariamente, etc., o lo intentarían o se lo propusieran, según digamos su dogma, deberían votar. Por solidaridad. Ya que la solidaridad es propia de gente evolucionada, es propia de gente éticamente, con una ética grande y alta y limpia. Por lo menos deberían votar al menos hasta que tengamos una democracia real y una economía con reparto, no ya de quizás riqueza, sino al menos de meras oportunidades para toda la ciudadanía por igual. Y así que nadie tenga que pasar frío, hambre, ignorancia o dormir en la calle. Que la gente tuviera reconocida estos derechos. Bueno, pues ellos, estando como estamos en España, no votan. Deberían acordarse de quién les pagó a muchos los estudios, incluso de la universidad, porque fue el Estado. Y es de bien crecidos ser agradecidos. Agradecidos. Ya sabéis, la A de anarquía, pues eso, agradecidos.
Pues no, no están agradecidos. Más bien parecen desagradecidos. También deberían saber que lo que predican no es tan diferente de lo que hay, ya que siempre harán falta órganos gestores y asambleas, y que por ejemplo el Congreso ya es una asamblea donde ellos no están y no colaboran para una España mejor. Y explicaré por qué lo digo. De momento voy a decir que en Suiza ya se vota por todo. Y además es una persona, un voto. Que es lo mismo que un sistema asambleario, como el que quieren los anarquistas. Y se llama democracia directa. Bueno, pues de esa manera, todos juntos, se llegaría antes a esto de la democracia directa, que es lo más que quieren ellos. Un lugar asambleario del mayor número de gente posible, del mayor territorio posible, pues en que la gente decidiera por todo y votara por todo, después de discutir por todo. Bueno, pues esto ya existe. Y se llama democracia directa y se practica en Suiza. ¿Me entiendes? O sea, es que en realidad me lleva a preguntarme que, ¿qué es lo que quieren entonces los anarquistas? No quieren esto, no quieren lo otro, no sé qué, no sé cuánto. Siempre tienen un pero, siempre tienen un es que, siempre tienen un... Es que yo soy especial. Porque en definitiva es eso. Solo es su inmadurez o su ceguera personal, sea psicológica, emocional o sentimental. Y esto es lo que les impide verlo. Que podríamos llegar a una democracia directa y que eso, aparte del nombre en sí que tenga, es lo que ellos mismos quieren. Y que existe y que se puede. Pero ya se acuerdan en la práctica de la autocrítica. Actualmente se comprende su resentimiento contra esta pobre y sesgada pseudodemocracia española, ya que el franquismo fue a quien más les castigó a ellos, siendo en la Segunda República los anarquistas de los que más ayudaban a los obreros con cursos, talleres, formación, etc, etc, etc. Y de los que más eficaz resistencia armada dieron a los fascistas en el franquismo, como he dicho ya con lo de Urruti, o incluso en el País Vasco, o incluso más en Cataluña, o sea, por el Ebro, excepto Navarra, aunque bastante en el norte también, en Bilbao y Bilbao, País Vasco, San Sebastián. Y después de la dictadura, como decía, fueron a quienes menos se les devolvió y por eso están como resentidos y se comprende. Pero es que en Unidas Podemos, una de las propuestas del programa era que se hiciera una auditoría del expolio franquista para que a ellos también se les devolviese todo. Y así, al no votar, han perdido esta oportunidad en las elecciones y hasta las próximas. Es que, aunque sea, deberían votar para que sus cooperativas autogestionadas funcionaran por la subida de sueldos, o por lo menos por agradecimiento porque gracias a Unidas Podemos se haya subido el salario mínimo interprofesional, que les beneficia para sus cooperativas, los que los tengan, o para los autónomos, o para los obreros, da igual, porque les beneficia, ya que si no hay consumo no hay mercado y no hay trabajo. Por favor, no os hagáis de rogar, o el fascismo neoliberal se os llevará adelante como a todos los demás y como a todo. No votar lo disfrazan de un acto moral, pero es que no es ni práctico, ni realista, ni ético, ni solidario, ni nada de lo que dicen ellos que persiguen, sino que paradójicamente, por evidencias, son ellos los que más pillados están por la educación sumisa, místico, masoquista, católica. ¡Hala! Qué a gusto me he quedado y qué guay, ¿no? Genio y figura. Bueno, parecen controlados por los Illuminati, o son ellos mismos, o son parecidos a ellos, en que se dedican a no colaborar para dejar que supuestamente naciera un conflicto, bla, 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 pero que no nacerá nunca porque la gente está alienada televisivamente, etc., en parte porque ellos no echan una mano para cambiar el modelo de información. Están metidos en un círculo vicioso y no salen de ahí, no se enteran siquiera.
mucho decir esto, mucho decir que hay que perseguir la autocrítica, la ética, la no sé qué, no sé cuántos, pero luego no lo hacen ni ellos mismos. ¿Mm? Así que nos retrasan a todos, incluso a ellos, su valiosa utopía, porque realmente es una gran valiosa utopía. ¿Eh? El poder vivir como en Suiza en este país es una utopía. A nivel democrático, quiere decir. No a nivel neoliberal como en Suiza, porque Suiza es un paraíso fiscal de dinero negro de todas las mafias del mundo. Sin importarles el que puede ser trata de blancas, de incluso con menores, puede ser armas, puede ser drogas, bueno, pues es un paraíso fiscal. Y por eso se persigue a Falciani. Pero esto ya de esto algo he hablado en otro vídeo. Bien. Y, como decía, por ello además nunca sacarán nada porque son además una minoría. Porque si la izquierda institucional como Unidas Podemos, que ya está normalizada, no tiene apenas canales, salvo los suyos, y en los institucionales o privados se les boicotea por orden de la banca, a los anarquistas se les boicotearía muchísimo más. O sea que están perdiendo el tiempo y las energías y el dinero y todo por no votar. Todo su tajo es en balde roto. Ahora y más tarde también. Solo se mueven en el absurdo y en las miras cortas, en la realidad. Éticamente, mentalmente, tienen unas miras altísimas y larguísimas, de una utopía, de no sé qué, de no sé cuántos, pero en la realidad tienen las miras tan cortas que no les llegan más que a su ombligo. Que sepan que hay mejores caminos, también más cortos, para lo que ellos también buscan. No tiene sentido ni la excusa taoísta de fluir con lo que hay en la realidad, ya que incluso en el Tao Te Ching taoísta de Lao Tse se dice que los príncipes deben escuchar al pueblo para solucionar los problemas. Pues eso es lo que es una democracia y una asamblea, que es lo que en definitiva es el Congreso, y más si fuera de una democracia directa como en Suiza, cosa que ellos no participan en que se consiga. Los anarcos están encerrados en entelequias del ombligo, que solo desembocan en parasitaje si la cosa va bien, o sea, se aprovechan del trabajo de los demás, por ejemplo, de que se haya conseguido una subida del SMI a 900 euros, y si va mal, se encierran más en sí mismos y en su entelequia umbilical, mental. Salvo que tengan recursos, a veces sin escrúpulos, como buena parte tienen. Y estos son los que marean a los demás. Personalmente, de la docena de anarquistas que he conocido durante largo tiempo y bastante de cerca en mi más de medio siglo de vida, o eran herederos de una familia rica, o eran además ególatras, o incluso eran chivatos al servicio del franquismo. Otros tienen, lo que tienen es una enorme culpa y pánico por y de vivir. No tienen término medio ni ecuanimidad. Prefieren solo ver la vida desde la barrera y eso no es vida. Aunque buscan la perfección, nunca serán perfectos porque no se puede ser perfectos, pero sí se puede acercarse a la perfección. Mas para hacerlo hace falta arriesgarse y equivocarse un poco. Que no implica equivocarse necesariamente, pero sí implica arriesgarse. Y que además uno puede elegir cuándo, cómo, cuánto, en qué arriesgarse y equivocarse. Bueno, pues ellos han elegido en una cosa entelequia, pero que no tiene aspecto práctico. Han perdido, pues, el yang, como se suele decir. Tienen un enorme yin, ilustroso yin, pero no tienen yang. Y si solo así se evoluciona globalmente como persona. Y no solo informándose, escribiendo y tal. Porque es que ya digo que entre ellos habla muy poco, porque es que si hablaran, la verdad es que no se ponen ni de acuerdo. Y lo sé por experiencia. Más parecen meramente snob, ególatras, psicopáticos que se empeñan en que sea como quieren, o lo boicotean todo, pero es que no saben luego explicarlo, porque yo lo estoy explicando y lo que quieren en definitiva es lo que se llama una democracia directa, pero tampoco quieren eso. Entonces no saben lo que quieren porque se les dice, se explica que lo que quieren es una democracia directa o otra cosa,
pues te dicen que no, porque es que, pero no sé qué, no sé cuántos, patatín, siempre están con algo. ¿Mm? ¿Mm? O también se dedican a jugar a ser los apestados de la sociedad. ¿Mm? Esta gente que se creen los más libres son los más pillados por la vanidad, la soberbia y el masoquismo católico, sumiso, místico masoquista. ¿Mm? O también pueden estar afectados por el autismo por abusar de la leche, como se explica en la web Nutritional Facts, que dejo un enlace abajo. Que conste que esta web es de un científico físico que es vegano. ¿Mm? Pues que sepan respecto al veganismo, primero, que la soja texturizada de la carnita es cancerígena. Se sabe desde hace décadas, ¿eh? Y por algo se murió Steve Jobs aun siendo vegano. ¿Mm? Segundo, toda la comida manufacturada es puñetera ajena. ¿Mm? Lo que hay que hacerse es la comida en casa. Coges cereal integral en grano completo, que no sea muesli ni harina, a poder ser, mejor. ¿Mm? Y coges luego legumbres, setas, lo que quieras, proteína vegetal, frutos secos, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo cueces, lo mezclas, etcétera. ¿Mm? Pues eso es lo que hay que hacerse. ¿Mm? Con organización, ¿eh? Cocinando en grandes cantidades. Y el congelador lleva muchísimo menos tiempo y se come sano. ¿Mm? Y esto de la organización se aprende. También decirles que sin abejas, en una década desaparecerían. Y gracias a los apicultores que las cuidan, no desaparecen. ¿Eh? Por la contaminación, por sus propias enfermedades, por la avispa asiática, por etcétera. Y eso gracias a los apicultores no desaparecen las abejas. Por los pesticidas también, además deliberadamente, no es que haya pesticidas que casualidad, no, las multinacionales saben ya y la Comisión Europea del PP sabe perfectamente que los pesticidas, algunos pesticidas matan abejas y los permiten. Y gracias a los apicultores, las abejas no desaparecen. Y como decía Einstein, en una década, sin abejas la humanidad hubiera desaparecido. No sé si es que tienen tendencias suicidas tal vez. ¿Mm? Puede ser, no me extrañaría que algunos lo tuvieran. ¿Eh? De hecho, conozco a un par de ellos que tenían tendencias suicidas. Bien, pues como decía, gracias a los apicultores tenemos abejas. Lo que sí se puede reconocer es que los apicultores deben ser ecologistas y no explotar a las abejas, sino colaborar con ellas, ¿eh? Convivir con ellas, amarlas, respetarlas. ¿Eh? El apicultor da y recibe en una simbiosis. ¿Qué pasa? Pues claro, se puede decir que con los nuevos sistemas de apicultura que hay, esto lo conozco bastante de cerca, se está dando la oportunidad a las abejas de tener una mejor hábitat. Por decirlo así, en las cajas que se les crea ahora, se les ahorra el trabajo, ya que los panales se les da hecho, etcétera, etcétera, etcétera. Se les ahorra muchísimo trabajo. ¿Mm? Hay que apostar por la ecología y por la no explotación de las abejas. No hay que quitarles toda la miel en invierno, hay que dejarles, hay que ver márgenes para que se puedan reproducir, para que pueda haber más, ¿eh? Por el bien de todo el mundo, por el bien de la naturaleza, por el bien de toda la humanidad. ¿Mm? Bueno, pues ya termino diciendo que mejor que el veganismo es la macrobiótica, que a lo más en teoría acepta el tomar pescado, pero que esto es perfectamente sustituible, como yo hago, ¿m? Por algas y proteínas vegetales como setas, frutos secos, legumbres, etcétera, o incluso huevo y unos poquitos de lácteos, que tomados con moderación no son malos. Además, recordar sobre todo que los lácteos pueden descalcificar al revés de lo que dicen, porque tienen la proporción de calcio, magnesio, fósforo desequilibrada. Así que siempre para tomar calcio hace falta aumentar la proporción, perdón, para tomar leche, tomar lácteos en general, hace falta hacerlo con moderación y aumentando la dosis de calcio, sea con garbanzos, sea con perejil, sea con alfalfa germinada, que tiene muchísimas, sea con algas y hiki, sea con tamari, sea con miso, sea con tofu, sea con tempe, sea con soja cocida, la verde, o roja, azuki. ¿M? Pero la leche no es demasiado buena. ¿M? Hay que cocerla y añadirle un poquito de sal. Y tampoco hay que abusar de la soja cocida. ¿M?
Bueno, pues como para terminar diré que en la sección de comentarios tenéis los enlaces. Que seáis felices. Os deseo lo mejor.